Hola, muy buenas, bienvenidos a canal de YouTube Caldo de Ley, donde tratamos de explicar y dar consejos sobre algunas leyes que suelen estar incluidas en temarios de oposición. Hoy comenzaremos la Constitución española. Antes de pasar a la explicación, es importante resaltar 4 fechas que, a pesar de no aparecer en la Carta Magna, hay que tener en cuenta porque a veces aparecen en los exámenes. Si en el temario se incluye la estructura y características de la Constitución, no sería raro ver una de estas 4 fechas en una pregunta. El 31 de octubre se aprobó por las Cortes Generales. El 6 de diciembre se votó en referéndum por los españoles. El 27 de diciembre se promulgó por el rey don Juan Carlos I. El 29 de diciembre entró en vigor. Todas estas fechas dentro del año 1978. Son 4 fechas importantes y sencillas de recordar. El 31 de octubre se aprobó, utilicemos Halloween para acordarnos, y 3 fechas más en diciembre. El día 6 se votó por los españoles, por eso todos los 6 de diciembre son festivo nacional. Es el llamado Día de la Constitución, dentro del Puente de la Constitución o Puente de Diciembre. 27 y 29 de diciembre, en uno se promulgó, que quiere decir que se publicó, y en el otro entró en vigor. Una vez tenemos claras esas 4 fechas, pasemos a la estructura de la Constitución. Se divide en un preámbulo y 11 títulos. De estos uno es el preliminar y los demás van del título 1 al título 10, que es el último. Debo destacar que la Constitución española, cuando es parte del temario de una oposición, es utilizada a veces para poner trampas, en lugar de para valorar nuestros conocimientos. Los tribunales juegan con los nervios del día del examen y con el tiempo limitado que tenemos para contestar, que provoca que lo hagamos demasiado rápido y sin leer con atención las preguntas. Digo esto porque algunas de las preguntas que aparecen en las pruebas son de este estilo. ¿Cuántos títulos tiene la Constitución española? Respuesta correcta, 11. ¿Cuál es el último título de la Constitución española? Respuesta correcta, 10. El preámbulo no tiene valor jurídico, es decir, no regula nada, es simplemente literatura. La única frase que he visto preguntar en exámenes es la primera, aunque muy pocas veces. Dice así: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran. Estos 3 valores son diferentes a los del artículo 1, que al contrario que estos son preguntados muchas veces en oposición. Puede que nos pregunten por los valores que aparecen en el preámbulo y en una de las 4 respuestas alternativas aparezcan los valores del artículo 1. Cuidado con eso. Al margen de lo anterior, con leer el preámbulo 1 o 2 veces puede ser suficiente para preparar una oposición. El primero de los títulos es el preliminar, que abarca del artículo 1 al 9, ambos incluidos. En el primer artículo aparecen los famosos valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, que debemos aprender de memoria y en ese orden. He visto preguntas en exámenes sobre los valores superiores del ordenamiento jurídico y 3 respuestas contienen los valores del artículo 1 pero desordenados. Estos valores son los que no se deben confundir con los del preámbulo. También en el artículo 1 nos indica la forma política del Estado español, monarquía parlamentaria. Sin olvidar que siempre que nos pregunten sobre dónde reside la soberanía nacional, la respuesta es la misma, en el pueblo español. El artículo 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Es importante recordar las palabras nacionalidades y regiones, ya que la palabra nacionalidades parece ilógica dentro de un mismo país y pueden jugar con eso en una pregunta de examen. El artículo 3 nos habla del castellano como lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Aprovecho esta frase para resaltar que dice todos los españoles, y que, a lo largo de la Constitución veremos frases que comienzan de forma similar pero son muy distintas, y que a los tribunales les gusta utilizar en preguntas. No es lo mismo todos los españoles, que todos los ciudadanos, que todas las personas o todos en general. Ejemplo de pregunta de examen real. ¿Quién tiene el deber de conocer y el derecho a usar el castellano según el artículo 3 de la Constitución española? 1. Todos los ciudadanos. 2. Todos los españoles. 3. Todas las personas. 4. Todos los mayores de edad. Cuidado con estos pequeños detalles. Puede que creamos sabernos muy bien estos artículos y una pregunta así, añadiendo los nervios del día del examen nos lleve a fallar.
Siguiendo con el artículo 3, reconoce también que las demás lenguas, el catalán, el euskera y todas las demás, serán también oficiales en sus comunidades autónomas, y serán protegidas y respetadas como patrimonio cultural. El artículo 4 nos habla de la bandera, formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Pregunta de examen real. Según el artículo 4 de la Constitución española, ¿cuántos colores tiene la bandera de España? Opción 1. 1. Opción 2. 3. Opción 3. 2. Opción 4. 5. ¿Puedes creer que esta pregunta ha aparecido varias veces en exámenes? Es completamente real. Si recuerdas el artículo de manera literal, puedes caer en la trampa. 3 franjas, pero 2 colores. Cuidado con estas pequeñas tonterías, sobre todo en la Constitución. El artículo 4 también reconoce banderas y enseñas propias a las comunidades autónomas. El artículo 5 es el más corto de todos, la capital del Estado es la Villa de Madrid. Sí, dice villa y no ciudad. Podrían jugar con eso también. Los artículos 6, 7 y 8 nos hablan de los partidos políticos, los sindicatos y las fuerzas armadas respectivamente. Respecto a los partidos políticos y a los sindicatos, la Constitución coincide en que su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Las Fuerzas Armadas están formadas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar. El último artículo del título preliminar es el 9. Este artículo es muy importante y se pregunta muchas veces en exámenes. Hay que entenderlo y aprendérselo muy bien. Voy a leerlo íntegramente una vez, y luego lo vemos más despacio. Dice así. 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Lo primero a destacar son las palabras promover y remover del punto 2. Puede que en examen las cambien, de manera que el sentido de la frase varía por completo. Pregunta de examen real. Según el artículo 9 de la Constitución española, ¿cuál de las siguientes frases es correcta? 1. Los ciudadanos y las administraciones públicas están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Los poderes públicos removerán las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. 3. Los poderes públicos promoverán los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud del individuo. 4. La Constitución garantiza el principio de legalidad. Todas parecen correctas, pero solo una lo es. Ya puedes ir comprobando por dónde suelen ir las preguntas de examen en estos primeros artículos. Llegamos al punto 3 del artículo 9, que conviene entender muy bien. La jerarquía normativa se refiere a que un reglamento, por ejemplo, no puede contradecir a una ley. O que una ley no puede contradecir a la Constitución. Las leyes son jerárquicas, tienen niveles, y se respetan unas a otras según su importancia. La publicidad de las normas se refiere a que toda legislación debe ser publicada en un diario oficial, bien en el Boletín Oficial del Estado, bien en el Boletín Oficial de una comunidad autónoma, o donde le corresponda. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, quiere decir que si una norma perjudica a un ciudadano, los poderes públicos no pueden aplicarla hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo, si me ponen una multa por ir a 140 en la carretera, y en ese momento la infracción supone 200 euros. A la semana siguiente cambia la norma de tráfico y la nueva ley indica que por ir a 140, la multa ascenderá a 400 euros. No podrán aplicarme la nueva cantidad porque me perjudica, y en el momento en que cometí la infracción la norma decía 200 euros.
La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos se refiere a que los poderes públicos deben tratar a todos por igual, en función de las leyes y las normas. No pueden tratar de manera diferente, ante una misma acción a dos personas distintas. Volviendo al ejemplo de la velocidad del coche, la multa debe ser la misma para todos, aunque el coche lo conduzca el mismísimo presidente del gobierno. Con esto terminamos el primer vídeo de la Constitución española. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo en el que hablaremos del título primero. Saludos.